Iniciamos, decíamos temprano, este tema que hemos estado tocando prácticamente por 2 años con mucha intensidad informativa durante la última semana. Tiene que ver con este asunto y el reclamo que está haciendo la señora Maite López en contra de su ex marido Noé Castañón, pues ahora sí que tristemente celebre senador electo del PRI por esta última semana de información que se ha estado generando a partir de acusaciones que por violencia familiar, por falsedad en declaraciones, estableció su ex esposa en contra de él. Ahora le entramos al detalle. Yo agradezco mucho que estén aquí en el estudio de Por la Mañana, Maite López. Bienvenida. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a ti, Manuel, por abrirnos este espacio. Muchas gracias. Y su abogado, con quien hemos hablado los últimos 2 días, y ahora aquí con nosotros, Javier Cuello Suart. Gracias, buenos días. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Miriam, Gracias. tú que has estado llevando el tema durante estos días, pues si quieres, la primera pregunta. La primera pregunta, abogado, es al senador electo se le están siguiendo 2 procesos en Chiapas, o se le dictaron 2 órdenes de aprehensión. La primera es violencia familiar, la segunda tiene que ver con falsedad de declaraciones. Estas 2 denuncias salen de la nada, son de una oportunidad política, se pusieron de acuerdo con ustedes el gobierno del estado, o ya venían de un seguimiento que ustedes tienen en 2 años de proceso judicial. Sí, mire, como recuerdan, creo que lo platicamos con ustedes hace algún tiempo. Este procedimiento inició desde el 2016. Vino la separación de la señora Maite con el senador electo Noé Castañón, y ella se viene a México, se viene con sus hijos. Él lleva a cabo una acción legaloide, me gustaría comentarlo. Toma a los niños y se los lleva a Chiapas, y allí empieza este procedimiento. Y desde el 2016 nosotros llevamos a cabo la presentación de denuncias penales tanto en la Ciudad de México como en el estado de Chiapas. Obviamente la denuncia de violencia familiar que se presentó en el estado de Chiapas, esta se presenta desde mayo del 2018. ¿Por qué? Porque se genera un evento en Chiapas. O sea, la violencia se ha venido dando en contra de Maite desde el matrimonio. Desde estos 12 años de matrimonio, ella había sido violentada por Noé Castañón. Así lo hemos hecho saber a las autoridades jurisdiccionales, pero la competencia de este asunto era la Ciudad de México, porque los niños estaban en la Ciudad de México con Maite, ya en escuela, viviendo, residiendo en la Ciudad de México, y Noé lo que hizo fue llevárselos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, no hay ningún pacto político, ni ningún tema político, y lo digo así, y me gustaría decirlo muy claro. Si existiese algún apoyo por parte del gobierno del estado de Chiapas, o si nos pusimos de acuerdo con el gobierno del estado de Chiapas en alguna circunstancia, me parecería que la posición del senador electo fuera distinta. El senador lo estamos tratando de vincular a un proceso por violencia familiar, a donde existen datos de prueba muy claros, un hecho cierto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con testigos de la existencia de la violencia que generó en contra de Maite, con dictámenes en psicología por parte de la Fiscalía, a donde se está acreditando que ella ha sido víctima de violencia familiar. Entonces me parece muy grave que ahora traten ciertos personajes señalar que este es un asunto eminentemente político. Y si me dejas ampliar un poquito más la respuesta, creo que es muy importante esto. Nosotros llevamos desde hace meses empujando estas 2 carpetas de investigación, la de violencia familiar y la de falsedad. La de violencia familiar, ya lo expliqué, es un evento que sucede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que viene encaminada a que sea sancionado por ese evento. Tenemos otra denuncia de violencia familiar aquí en la Ciudad de México por el evento de la sustracción de los menores con estos escoltas que son, según lo que me refiere Maite, son policías de la Fiscalía del Estado de Chiapas, que son escoltas del señor Noé desde que su padre era secretario general de gobierno, y ellos son y están acusados en una carpeta de investigación en la Ciudad de México. Entonces, hay que diferenciar perfectamente bien eso. Esto viene desde 2016. Después, ¿por qué el delito de falsedad? O sea, no es que primero imputamos violencia y después nos sacamos de la chistera el asunto de falsedad. El asunto de falsedad nace por una denuncia que él le presenta a Maite. O sea, no es algo que yo inventé.
Él presenta una denuncia porque, si ustedes recuerdan, Maite, estuvimos 5 meses tratando de pedir convivencias hacia los menores. Esto ya lo habíamos informado. Que sustrae de manera regular a los pequeños, ¿no? Es correcto. Él los sustrae y se los lleva a Chiapas. Y paradójicamente, él, en la demanda que presenta en la Ciudad de México, dice en su demanda inicial que ella es una excelente madre. Yo puedo proporcionar las copias, ahí está la demanda de él. Y se los lleva a Chiapas. Y después no los presenta a las pláticas con el juez familiar para que determine el juez respecto a las convivencias. Entonces, lo que le hacemos nosotros es decirle a él, ok, si tú no los vas a presentar y vamos a alargar este tema, vamos a firmar un convenio única y exclusivamente para las convivencias de Maite, para que no se rompa este lazo materno filial con los menores. Llevamos 5 meses sin que ella los vea en aquel momento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Firmamos un convenio ante el juez, a donde él determinó cómo iban a ser las visitas de Maite con sus hijos, y nosotros la aceptamos como fuese, con el ánimo de que no se perdiera esta relación entre la madre y los menores. Maite empezó a ir a Chiapas, y a su tercer convivencia, que no me parecía lo más sano, porque era dentro de la casa de este señor, con escoltas dentro de la casa, vigilada, ¿no? Vigilada de la familia, todo el tiempo vigilada, Manuel, con videos, cámaras, etcétera. Pero bueno, nosotros le comentamos a Maite, tienes que soportar esta circunstancia, en algún momento un juez nos va a dar la razón y te van a devolver a tus hijos, pero no queremos romper ese vínculo entre la madre y los niños. Bueno, en eso, en su tercer convivencia, este hombre va y presenta una denuncia en la Fiscalía del Estado de Chiapas y dice al Ministerio Público que su ex esposa Maite violenta a sus menores hijos en esa última convivencia, y ahí inicia una carpeta de investigación, él en contra nuestra, en contra de Maite, y nosotros vamos a la defensa del Estado de Chiapas y acreditamos que Maite no violentó en esa visita a sus menores hijos. ¿Cómo lo acreditamos? Pues muy sencillo, con un dictamen en materia de psicología que le realizan a Maite en la propia Fiscalía del Estado de Chiapas, a donde determinan que ella no es generadora de violencia, y un dictamen que le hacen a los menores, a donde se determina que no fueron violentados por la madre. Entonces él se da cuenta que esa denuncia no iba a proceder. Pero ¿qué ganó él? ¿Qué ventaja procesal obtuvo Noé Castañón por esta denuncia? Él obtuvo una medida cautelar de un juez penal, a donde determina la suspensión de las convivencias a Maite por la supuesta violencia existente, cosa que no existía. A pesar de que se comprobó que no existió. Entonces, ¿qué hizo él? Le dio, al ver que nosotros accedimos a ese convenio y que ella iba a tener convivencias con sus hijos, iba a llegar un momento en que los hijos le iban a decir, mamá, me voy contigo. ¿Qué sucede? Él utiliza esta carpeta de investigación, utiliza la institución jurídico de la medida cautelar ante un juez de control, le dice, juez de control, esta señora es violenta, dame una medida cautelar, suspéndele las convivencias que tiene con mis hijos. Y el juez, engañado o no engañado, no lo sé, no estuve yo ahí porque no nos participaron, le da la suspensión de las convivencias, y es por eso que tienes 1 año y medio aproximadamente sin ver a los hijos. niños, y sin poder hablar con ellos. Entonces, después de que ganamos nosotros esta carpeta de investigación por violencia de él en contra nuestra y determinamos que no había violencia, él lo que hace, él mismo le solicita al MP que levante el aseguramiento, la medida cautelar de la suspensión de las visitas. ¿Y qué sucede? Que la Ministerio Público le acuerda de conformidad. Ella no estaba facultada para hacerlo, tenía que ser un juez de control. Nosotros le pedimos a ella que se lo pidiera un juez de control. No lo hace, y entonces él ve la oportunidad jurídica, va a un amparo y dice, oiga, la MP actuó ilegal, ella no podría levantar este aseguramiento cuando él mismo esta medida, te pide una suspensión. Y un juez federal en materia penal le da la suspensión para que no se levante la medida, y entonces ahora estamos en un amparo y ellos han venido, perdón la expresión, lo utilizamos en el lenguaje jurídico, han venido chicaneando el asunto para que Maite no pueda ver a sus hijos. O sea, lo único que estamos pidiendo en este tema jurídico es que ella pueda tener a sus hijos. Yo lo que quisiera preguntarle, abogado, es ¿cómo llegamos entonces al momento en el que un juez, por fin,
emite una orden de presentación para el señor Noé Castañón. Correcto. Después de que nosotros venimos presionando al fiscal general del estado de Chiapas para que determinaran estas carpetas, recordemos que en el nuevo sistema el estándar probatorio para vincular a un proceso penal a una persona es mínimo. Nosotros ya teníamos acreditado plenamente la violencia familiar, claramente la falsedad que ya expliqué de dónde nace, y solicitamos enérgicamente que se judicializara el asunto. Se judicializan los asuntos, se le solicitan al juez las órdenes de aprehensión, libra las órdenes de aprehensión, y esto quiero que quede muy claro y es muy importante porque se ha perdido un poco el por qué solamente se complementa la orden de aprehensión de violencia familiar en Nuevo León y no se complementa la de falsedad. La respuesta que les puedo dar es no sé. Lo que sí les puedo decir es, lo sujetan primero a la imputación y a la solicitud de vinculación por violencia, y extrañamente después de la audiencia van y le notifican la de falsedad, la orden de aprehensión. Yo nunca había visto que si alguien, un estado, una misma fiscalía, tiene 2 órdenes de aprehensión, pues no se las ejecutas al mismo tiempo. Claro. ¿Por qué le das oportunidad de todo un día? Existen al mismo tiempo, conviven juntas, ¿no? Exacto. ¿Por qué le das todo un día al imputado para que se vaya al amparo, pide una suspensión y no puedas ejecutar la orden de aprehensión por falsedad? O sea, entonces, si en algún momento se cree que jurídicamente nos están favoreciendo, pues yo invito a todos los medios de comunicación, las audiencias son públicas, y ustedes podrán ver la manera en cómo la Fiscalía y el órgano jurisdiccional del Estado, pues pareciera que trabajan para el imputado. Incluso en la última audiencia tuvimos que salirnos, tuve que hacer un extrañamiento al juez, tuvimos que referirle al juez que no estábamos de acuerdo con la forma en cómo se estaba llevando las cosas, porque este señor, si ustedes recuerdan, el asunto de violencia familiar, se duplica en ellos el término constitucional para que sea resuelta la situación jurídica de vinculación a proceso, y nos dan fecha para el domingo. Y le ponen una medida cautelar de 20,000 pesos y que no se puede acercar a la señora. Y después les notifican que tienen que venir a la audiencia a escuchar la imputación ahora por falsedad, al otro día a las 10:30 de la mañana. Lo grave fue que nosotros estábamos a las 10:30 de la mañana en un centro penitenciario, en las salas de audiencia, y el señor, eso lo vimos nosotros, llega en una camioneta con sus escoltas, que también son parte del gobierno del estado de Chiapas. A él no le preguntan a dónde van, le abren la puerta, ingresa, y él llega más o menos como a las 10:50, cuando la audiencia era a las 10:30. Pero pues el juez llega a la misma hora. O sea, llegaron juntos a la audiencia. Llega el papá don Noé Castañón León, llegó también. Entonces todos ellos llegan juntos al centro a llevar a cabo su audiencia. Entonces eso se lo hizo el conocimiento al juez, y es cuando viene la suspensión. O sea, el abogado defensor pide un receso, el juez da el receso y el imputado se va. No se queda a escuchar su imputación. Y el abogado dice, yo también me retiro porque tengo una audiencia en Cancún. Y la fiscalía lo que hace es pedir una orden de comparecencia para una nueva fecha de audiencia. Se pide para el día de ayer a las 11 de la mañana, y al día de ayer a las 11 de la mañana nos encontramos la asesoría jurídica, que nadie va. O sea, no va la fiscalía, no va todos el de acuerdo imputado. para no. Y a nosotros nos notifican, no, es que el fiscal pidió que se difiriera 2 días porque estaba enfermo. Por favor, en ninguna parte de los estados de la República un fiscal pide que se difiera una audiencia de imputación porque está enfermo. Hay muchos fiscales que pueden llevar a cabo la imputación. Sí, claro. Entonces, creo que pues si este tema es político y lo están utilizando como muchos dicen, yo no veo a dónde está la ventaja de nosotros. Está como complicado, ahí sí está como complicado entender que ustedes tuvieran el beneficio del gobierno del estado, de alguna secretaría, y menos del Poder Judicial del estado de Chiapas. Es correcto. Hay también una interpretación que se da en la prensa en el sentido de que el señor Noé Castañón, senador electo del PRI, pues regresó a México después de un buen tiempo de andar fuera, de parranda quizá, o esto a saber de qué, pero hay esa interpretación creo que errónea, y que regresa, que llega a Nuevo León y que es detenido. Vamos a ver 2 fotografías. Son muy recientes, simplemente para poder recordarlas. La primera, cuando los senadores electos del PRI se reúnen con el presidente Enrique Peña Nieto, con el secretario de Gobierno, Alfonso Navarrete Prida, pues precisamente el presidente saluda a las 2 fracciones. A ver si vemos la fotografía, Andrea.
Esta fotografía la vimos justo hace 8 días por otros motivos, pero a ver si la podemos ver, Andrea, ya, la fotografía. Bueno, no la tenemos lista. ¿Alguna de las fotografías está lista o ninguna está lista? Bueno, ahí está la fotografía del momento en el que la fracción de los senadores electos se reúnen, en este caso con Ildefonso Guajardo, que es el secretario de Economía. Esta fotografía la publica ayer el sitio de Proceso. Está circulada una persona parada en el extremo derecho de la pantalla. Regresen por favor la fotografía. Ese es su esposo. ¿Su ex esposo? Ese es mi ex esposo, bueno, Noé Castañón. Bueno, sí. Ahí estuvo entonces en la plenaria y a ver si podemos ver no la fotografía que pusieron, sino la fotografía de los senadores, si la tiene lista de los senadores, porque la que pusieron es la del presidente Peña con los diputados. Ahí si lo pueden ver a la distancia. ¿Reconoce a su ex marido? Sí, ahí está. Casi atrás del presidente. Sí, está atrás de bueno, una pues ahí está. senadora. Pues aquí ha andado en México y se ha juntado con los senadores electos. Exactamente. Ahí está. Ese es Noé Castañón. ¿Cómo se siente, Maite? Hijo, hermano, yo me siento muy triste porque yo no sé si es afortunado o desafortunado que se haya dado este proceso en este momento. Lo digo de esta forma por cómo lo están queriendo manejar y cambiar. Tengo el sentimiento de que ellos también están queriendo manipular. Al decir ellos me refiero a mi exmarido y a mi exsuegro, los Noés. Sí, Noés y que lo están haciendo para realmente no regresarme a mis hijos, ¿no? Ya son 2 cumpleaños que no paso con ellos. En la vida de unos niños 2 años es muchísimo tiempo. Y si ellos se salen con la suya de lograr esto, de que él sea senador, cosa que a mí no me importa si es o no es. Yo lo único que quiero es que me regrese a mis hijos. Y si él no termina este proceso y me regresa a mis hijos y logra ser senador y conseguir el fuero que pretenden, pues van a ser 6 años más sin mis hijos. Y 6 años son 8 años de la vida de un niño, son toda su infancia. ¿Qué edad tenían los niños cuando los vio por última vez? Tenían 3 años tenía mi bebé, que estaba en el kinder. 5 y 7. 5 y 7. ¿Cómo fue la última vez que los vio? Es aquella que se está reclamando que usted... La última vez que los vi... alteró la vida de ellos. La última vez que lo vi que fue como una trampa, prefiero ni recordar porque fue uno de los peores días de mi vida. Allá en Tuxtla. Ajá, que fue que me pusieron la denuncia para que yo ya no los viera, ¿no? Entonces fue muy triste. Más o menos 18 meses entonces de no verlos. Sí. ¿Qué quiere, Maite? Yo lo único que quiero es que me regresen a mis hijos y es lo único que he querido desde hace 2 años. Ahora, regresarle a sus hijos pasa porque puedan convivir a pesar de todo esto finalmente con quien es su padre, ¿o no? No comprendí. Que después de todo este trayecto, en la eventualidad usted recupere a sus hijos, que pueda tener y convivir con ellos y vivir con ellos, pero que en la eventualidad pues también puedan seguir. Claro que sí, pues él es su padre. Yo nunca he tenido la intención de alejarlos de su familia, de su padre, ¿no? Siempre va a ser su papá él, ¿no? Entonces pues ellos decidirán también si quieren convivir con él o no. Eso es el derecho de los niños de convivir con sus 2 papás, ¿no? Eso yo no les puedo prohibir eso, como lo han hecho ellos, ¿no? De separarlos de su madre. Hemos hecho la pregunta, abogado Maite, durante los últimos 2 días en las conversaciones. Sí. ¿Y dónde están los niños? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y es efectivamente hacia dónde vamos. Nosotros solicitamos a la Fiscalía del Estado de Chiapas que se iniciara una búsqueda y se levantara una alerta AMBER respecto a los niños, porque como tú bien lo señalas, están las fotografías a donde el senador electo, él anda trabajando en política, sí, y se supone que él debía estar cuidando a sus hijos, y después es detenido de un viaje de Las Vegas. Entonces lleva como 8 o 10 días atendiendo a este asunto y no atendiendo a sus hijos como se supone que debía estar haciendo, y no sabemos en dónde están. Creo que el mensaje que a mí me gustaría darle a él es muy claro. Estamos en un asunto doméstico que se ha convertido esto en un tema social, a donde lo único que le pedimos es una reflexión,
Él puede seguir con su vida política, ser senador, presidente de la República, no sé qué nos importa. Lo único que él tiene que reflexionar es, si él nos devuelve a los niños, nosotros presentamos el perdón mañana del de violencia. No queremos ni dinero para Maite, no queremos compensación, no queremos absolutamente nada más que le dé la oportunidad a Maite de ser madre. Y si Maite tiene la posibilidad por su familia de tener abogados que le impulsen y que intentemos darle la vuelta a estas chicanas que hacen nuestros contrarios. Imagínense las madres que no tienen esos recursos para tener abogados, de veras pierden a sus hijos para siempre. Entonces, a mí sí me gustaría que este senador electo reflexionara, si va a representar a todas las madres de Chiapas, pues que reflexionara realmente si quiere continuar con este procedimiento donde a final de cuentas el único que pierden son los menores, porque pierden a su madre. Ella podrá perder, se tendrá que aguantar, y él lo único que está haciendo es perjudicando a sus hijos. Entonces ese es el punto importante. Miren. Abogado, usted señalaba que no están por ninguna compensación económica para Maite. Incluso veíamos y revisábamos que en esos convenios que ustedes hicieron con él, pues Maite está haciendo la manutención de los niños, además. Sí, nos fijan, como él tiene a los menores, nos fijan una pensión a nosotros para darle a los menores. Entonces Maite está pagando una pensión que depositan en el juzgado, que se consignan en el juzgado. Entonces pareciera que los abogados, la opinión pública dirá, bueno, ¿y qué has hecho, abogado? No, hemos tratado de impulsar el asunto hasta donde hemos podido, pero es claro que ellos en el estado de Chiapas tienen una fortaleza importante por la relación que don Noé Castañón de León tiene derivado de haber sido secretario de gobierno. Entonces eso nos ha complicado a nosotros mucho el tema del litigio respecto a este asunto. ¿Qué pasa con las solicitudes de Maite, abogado, que hicieron a la mesa directiva del Senado de la República? ¿Ya obtuvieron alguna respuesta? ¿Les firmaron por lo menos de recibido? ¿Qué les han para dicho? que no le tomen protesta como senador. Sí, Javier. No, adelante. bueno, nosotros presentamos esa documentación ante la anterior mesa directiva. El día de hoy publicamos una carta en el diario Reforma con el objeto de dirigida al presidente de la República, al presidente electo, al presidente de la mesa directiva, a varias personalidades políticas y jurídicas del país para que ellos tomen cartas en el asunto. Hay algo muy interesante. Yo he tratado de analizar si existe algún antecedente de que algún órgano jurisdiccional suspenda la toma de protesta de algún diputado o senador con el objeto de nosotros hacerlo, solicitarlo, y que exista una igualdad entre este senador y Maite en este proceso que están llevando, porque sería un poco grave, no un poco, muy grave, que él tomara protesta, tuviera el foro federal y él sí pudiera denunciar a Maite por lo que fuese, y nosotros no pudiéramos continuar con los procedimientos penales en contra de él. Entonces ya no habría una igualdad entre las partes. ¿Y qué encontraron, abogado? ¿Hay algún antecedente? No tenemos ningún antecedente jurídico de que algún juez federal lo haya impedido. Si algún compañero lo tiene, que me lo mande por favor, que haya impedido legalmente la toma de protesta de un senador o un diputado. ¿Hay algún antecedente? Pero de partido, ¿no? Incluso creo que del propio PRI, Creo que el propio hay un antecedente muy reciente, creo que en la legislatura, si no la que está terminando, la pasada, donde le piden resuelva sus problemas, debe ser un diputado suplente quizá también, y no pudo. Aquí hay un inquietante silencio del PRI, Sí. Inquietante silencio del PRI. Hay dos antecedentes, efectivamente, pero no son emanados de un acto de un órgano jurisdiccional, Claro. Sino que es más un tema político que tomaron la decisión en partido de decirle, oye, no vamos a permitir que tomes protesta hasta en tanto resuelva sus temas. Pero no hay algo que nosotros podamos accionar como ciudadanos para que un funcionario que no ganó una elección, sino que fue de segunda minoría electo, pueda obtener esa representación en el Senado. Entonces, en eso estamos. Esperemos que venga la conciencia también por parte de sus compañeros políticos del PRI, de los mismos funcionarios del Senado, y que le digan, oye, da la cara, responde, porque hasta el momento
pues él está en libertad. Claro. Él podría contestar lo que yo le estoy señalando respecto a lo que ha venido pasando. Sería muy sencillo, si no tuviera nada que ocultar, que saliera ante los medios a explicar lo que ha pasado. Pero llevamos 8 días y el señor no explica nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que explicar, todo lo estamos explicando nosotros y él sabe que ha actuado mal. Y hemos hablado, platicamos ayer del tema, pues vaya, ni hablar de la información que se ha estado dando, y yo lo interpreto como el desprestigio que se va sumando al nombre de Noé Castañón. No lo digo yo, hay muchísimas notas, son cientos y cientos de notas que se han replicado. Haga el ejercicio en Google y ponga simplemente Noé Castañón y va a ver las cientos, de verdad, no es broma, cientos de notas que hablan de ese tema, y efectivamente hay silencio de su parte. Pues él sabrá su estrategia. Pues ya no quisiera hablar tanto, abogado Maite, de algo que hemos hablado antes, Miriam, de lo que es la alineación parental, porque hay riesgo, y esto es un tema serio en muchísimas parejas, que por conflicto se separan y quedan los niños pues al garete, es poner en contra a los niños del papá o de la mamá, ¿no? Y aquí sin saber si esto está pasando. No, sí está pasando. Sí les dicen a mis hijos que yo los abandoné. Y de hecho te digo que es muy triste, en la declaración que él hace por violencia, los hizo declarar en mi contra, y eso se me hace una crueldad, el hacer a unos niños que digan que su mamá les pega, pero terminan diciendo, pero sí la quiero a mi mamá. Entonces ahí es donde terminan que dicen, no, estos niños están manipulados y la mamá no realmente no les hace ningún daño, ¿no? Yo, como saben, pues él se ha dedicado a la política, es abogado, y pues yo me he dedicado a ser mamá y ama de casa de mis hijos, y la verdad no comprendo por qué al pedir un divorcio, no es el primer divorcio del país, ni el primer divorcio de Chiapas, ni el primer divorcio de la historia, no pudo ser de una forma pacífica y tuvo que ser de esta manera y perjudicar a los niños. Yo lo que no puedo entender es que Noé y su padre no vean cómo violentaron a los niños, el daño que les hicieron a ellos por dañarme a mí, creo yo, ¿no? Se los llevaron en medio. Y tampoco entiendo el por qué quererme dañar a mí, si yo siempre fui una señora dedicada de mi casa. Entonces, yo solo quería una separación pacífica por el bien también de los niños, ¿no? Y que el señor fuera feliz, siguiera su camino, y yo el mío, y que pudiera convivir con los niños siempre que él quisiera. Tan así que antes de que me los secuestraran, yo los llevé a convivir con sus abuelos. Y el abuelo les hablaba por teléfono y yo les pasaba las llamadas. Y mis hijos le dijeron dónde vivíamos y todo. Esa fue la forma en que lograron también quitármelos. Ellos tenían la información, ellos sabían dónde estaba, yo no me estaba escondiendo. Entonces, la verdad, no entiendo todo esto. Con legalidad. Sí, pues soy la madre, y los dos tenemos la guardia y custodia. O sea, no salió huyendo de Chiapas, no se vino a esconder a la Ciudad de México. No, era un acuerdo que teníamos él y yo, que a la mera hora ya no entendí, ya no quiso hacerlo. No sé, a lo mejor por su imagen política, no, la verdad no logro entender todas estas acciones que ha hecho desde hace 2 años y que me ha perjudicado a mí, a los niños y pues también a él, porque esto ya ahorita también ya lo está perjudicando mucho, ¿no? Suponemos que sí, abogado. Oportunismo político, otra vez, oportunismo político porque está comenzando una legislatura donde él es senador electo. Bueno, a mí no me gustaría, siguiendo las palabras de mi padre, que mezcláramos la política con la justicia. Yo lo que te puedo opinar es en el tema de justicia. Yo no veo que exista una balanza. Si el gobierno local quisiera perjudicarlo, pues el señor estaría en prisión. Y a mí me gustaría nada más recalcar 3 cosas que ha pasado en la última semana. ¿Por qué la Fiscalía General del Estado de Chiapas no le complementa las 2 órdenes de aprehensión al mismo tiempo si las 2 ya existían? ¿Son delitos que lo tendrían en la cárcel? No son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Evidentemente nosotros en la audiencia sí solicitamos una prisión preventiva justificada. Justificamos el daño que él ha venido llevando a cabo y la violencia con la que ha ejercido en contra de Maite. Incluso solicitamos que él no pudiera venir a la Ciudad de México
a tratar de violentar, y solicitamos también que se refiriera en audiencia a dónde estaban los menores. Ninguna de esas cosas pasaron. Lo único que pidió el juez es que no se le acercara y le dio una caución de 20,000 pesos. Y sobre todo llama la atención eso de la orden de aprehensión, llama la atención que le den la oportunidad que se vaya a un amparo para obtener una suspensión y no le puedan complementar la otra orden de aprehensión. Me llama la atención que la Fiscalía pida 2 días más para que preparen una imputación de falsedad, que es muy sencilla. Muchas cosas me llaman la atención. Entonces, si existe una guerra política ahí, a lo mejor yo no entiendo cuál es, porque a nosotros no nos han favorecido en absolutamente nada. Al contrario, creo que el juez, y se lo dije al juez en audiencia, es totalmente parcial al servicio de los señores Castañón. Maite, finalmente. Perdón. No, perdón. Muchas gracias. Publica Maite también, pues con el sentir de lo que nos ha dicho, una carta. Hoy se publica en el periódico Reforma, nos deja una copia. Simplemente se dedica al presidente Peña Nieto, al presidente electo López Obrador, al ministro de la Corte Luis María Aguilar, al presidente de la mesa directiva del Senado Martí Batres, al hoy gobernador de Chiapas Willy Ochoa. Dice a todas y cada una de las mujeres y madres de México y a la opinión pública, resume: señores, permitir la toma de protesta de Noé Fernando Castañón Ramírez me dejaría y permitiría una clara desigualdad en la correcta impartición de justicia, ya que se violentaría el derecho de igualdad entre las partes, así como considerar una desigualdad de clases sociales, ya que por el contar con fuero federal y por tratarse de una persona con grandes recursos monetarios e influencia dentro de los poderes judiciales, tanto federales como locales, y haciendo mal uso de su cargo público, favorecería la balanza a su favor. Decíamos hace unos días que gran parte de lo que pues uno de los analistas políticos más destacados del proceso electoral pasado nos reflexionaba hace muy poco, decía: esta elección sí fue un tema de corrupción, pero fue un tema y un referéndum sobre los privilegios, y es parte precisamente de lo que se está reclamando. Estos privilegios, pues, de la clase política, de los que tienen acceso al poder, de los que tienen acceso probablemente también a recursos y les permite hacer uso de este poder, y pues es lo que están pidiendo, es igualdad. Ya se pronunció por lo pronto el coordinador de Morena en el Senado, ya se pronunció y escuchamos también como representante de la fracción del PAN en el Senado a Xóchitl Gálvez, a la senadora. Pues la mayoría de los senadores por lo pronto están porque no tome, porque aclare su situación, no se le rinda protesta. Vamos a ver qué dice la oficina de Martí Batres, que es finalmente el presidente del Senado, ante quien tiene que tocar la puerta Noé Castañón y decir: pues señor, me quisiera presentar a tomar protesta y ver qué decisión toma. Yo insisto, el PRI tiene un silencio inquietante. Nos van a recordar la declaración de media semana del coordinador parlamentario Miguel Ángel Osorio Chong, que dice: pues ojalá no sea esto político, pues ojalá no, y que haya oportunidad de que se aclaren las cosas en la parte legal. Pues sí, pero de ahí para acá absolutamente nada. Y del PRI nacional, a pesar de que la presidenta del PRI también es senadora, nos dicen: no es un asunto de nosotros, es un asunto de los senadores. Pero ya lo hemos fotografiado pues con el presidente de la República, ya lo hemos fotografiado también con secretarios de Estado. Entonces, pues hay un silencio inquietante del PRI, no se manifiesta con claridad sobre esto, sobre este tema en particular. Y la legislatura, digamos, formalmente pues empieza mañana por la tarde. Maite, muchas gracias por venir. No, les agradezco mucho a todos abrir este espacio, Manuel, Miriam, Marisa, tengo Ciro. una última pregunta. ¿Usted quiere a Noé Castañón, a su exmarido, lo quiere en la cárcel? Si es que esto se pudiera, porque no se puede bajo los lineamientos legales que nos han presentado. Yo le contesto muy sencillo. Es el padre de mis hijos. Yo no quiero que mis hijos tengan un padre en la cárcel, ¿no? No es algo bonito para ellos. Yo lo único que quiero es que me regrese a mis hijos y que me asegure mi integridad física, ¿no? Que no me va a pasar nada ni a mí ni a mi familia, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que podría pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces yo quiero solo que me regrese a mis hijos y me garantice mi seguridad. Muchas gracias por irme. Muchas gracias. Muchas gracias. Abogado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, y estamos, por supuesto, pues a la disposición. Y también a la disposición, porque dicen: ¿por qué no escuchan al senador electo? Bueno, pues lo hemos buscado, no hay manera de encontrarlo, pero pues si públicamente nos escucha, la defensa, en todo caso, de él quiere manifestarse, bienvenido. No estamos no escuchándolo porque no queremos.
simplemente porque no hay oportunidad de escucharlo, ¿no? Gracias, Miriam. Gracias, abogado.